tardes, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos para conmemorar el Día del Archivista en México y del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Se impartirá la conferencia gestionar los documentos de archivo para garantizar el acceso a la información. Gracias por su amable asistencia. Tengo el honor de presentar a los integrantes del presidium, por lo cual agradecemos la asistencia de la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidente del Instituto de Transparencia del Estado de México. De igual forma, nos acompaña la doctora Melisandra Ramírez Aceves, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. De la misma manera, agradecemos la asistencia de la maestra Eva Abel-Yacul, comisionada del INFOE. Para dar la bienvenida al distinto auditorio, cedo el uso de la palabra a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidente del Instituto de Transparencia. Muy buenos días, tardes ya a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en la conmemoración de dos fechas sumamente relevantes para la tarea de que día tras día el INFOEM desempeña con compromiso y entusiasmo. El Día del Archivista, celebrado cada 27 de marzo, y el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, que se festejará el próximo 23 de abril. Sin duda alguna, archivos y publicaciones constituyen una fuente inagotable de conocimientos, reflexiones y testimonios que demuestran el valor del acceso a la información pública y la protección de los datos personales, no solo como derechos fundamentales, sino como experiencias enriquecedoras. Saludo con gusto a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que nos distinguen hoy con su presencia, así como los representantes académicos de la Universidad Autónoma del Estado de México, que hoy se unen a este acto. Saludo también a la doctora Melisandra Ramírez Aceves, quien nos compartirá una interesante conferencia magistral sobre la gestión archivística y su nexo indisoluble con el acceso a la información pública. Agradezco también a la comisionada Eva Abel-Yacul por acompañarnos en este evento. Lamentablemente, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández no pudo estar presente el día de hoy por un tema personal. Sin embargo, como ustedes saben, él siempre ha estado demasiado interesado en estos temas y siempre fomenta el que se provoquen este tipo de reuniones, y aun cuando no está escrito, de esta manera también hacer la cultura archivística, que es muy importante. El comisionado Javier, que también el día de hoy por motivos de agenda no pudo estar presente, pues les envían un cordial saludo y agradecemos la presencia de todos en este evento. John Ruskin, uno de los grandes maestros de la prosa inglesa, aseguró que un buen libro no solo se escribe para multiplicar y transmitir la voz, sino también para perpetuarla. En el INFOEM coincidimos con esta idea y la manifestamos en diversas acciones institucionales, desde la formación de un programa editorial que nos permite poner al alcance de los lectores múltiples publicaciones de gran calidad, en distintos formatos y con diversos enfoques, hasta la creación de una biblioteca constituyente de 1916-1917, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Este recinto único en nuestra entidad concentra material especializado en transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, rendición de cuentas, derechos humanos, derecho constitucional, historia mexicana y otras asignaturas semejantes que favorecen la investigación y, por ende, el fortalecimiento de los derechos fundamentales que tutela este órgano garante. Así, nuestro objetivo consiste en invitar a estudiantes, académicos y ciudadanos en general a seguir construyendo la cultura de la transparencia y de la privacidad, acorde con el contexto actual, protagonizándose por una sociedad más exigente y por el acelerado avance tecnológico que impulsa el flujo libre de las ideas a través de la pluralidad y el debate. Por lo tanto, en el marco de la iniciativa organizada de las Naciones Unidas, rendimos homenaje a los libros y a sus autores. Si los libros nos convocan a trascender las fronteras geográficas, temporales e ideológicas, los archivos revelan y reafirman nuestra raíz. En ellos reside no solo la memoria de las actividades humanas,
sino la huella de una historia en expansión, que se despliega desde nuestros orígenes y se proyecta hacia el futuro. Particularmente en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los documentos de archivo representan el eje esencial para el ejercicio de estos dos derechos, en virtud de que se basan en una consulta. De ahí surgen dos obligaciones de vital relevancia para los servidores públicos, que se traducen en un beneficio para la sociedad y las propias instituciones: documentar cada decisión y acción en el desempeño de nuestras funciones y mantener archivos organizados, actualizados y abiertos. En conclusión, yo ahí diría, los archivos hoy son la joya de la corona, porque ahí es donde está la historia de cada uno de nuestras acciones. Estas afirmaciones nos llaman a considerar los archivos desde una nueva luz, a dar cuenta de cada paso en nuestra trayectoria como servidores públicos y al mismo tiempo como ciudadanos, al permitirnos observar y evaluar la gestión pública. De esta manera, en consonancia con las nuevas herramientas tecnológicas, los archivos dan el gran salto del papel a los soportes electrónicos, audiovisuales hasta interactivos. Por otra parte, las técnicas de clasificación, disposición y preservación del acervo documental se modernizan y coadyuvan a agilizar el acceso a la información pública. En síntesis, las dos fechas conmemorativas que nos reúnen este día nos motivan a pensar desde una perspectiva más amplia sobre el papel de los libros y los archivos, en la transmisión de conocimiento, la defensa de nuestros derechos y sobre todo el robustecimiento de las capacidades institucionales para llegar a archivos apropiadamente administrados y encaminados a cumplir su rol como pilar de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. El INFOEM, en su carácter de órgano garante, refrenda su compromiso con esta tarea, desde la unión interinstitucional y apelando a la participación de todos ustedes. Bienvenidos hoy a INFOEM. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestra señora Martínez Sánchez. Y para reconocer el trabajo realizado por los responsables del archivo de trámite y las unidades administrativas del INFOEM, solicito pasar al frente José Miguel Alvarado Pinches. Angélica Arellano Martínez. Esmeralda Ayala Acosta. Apolo René Bastida Zamudio. Alejandra Caballero Montero. Y finalmente, Viviana Giselle Hernández Martínez. Enhorabuena a todos por su contribución en esta revista archivística. Y para comenzar con la parte académica del día de hoy, cedo el uso de la voz a la maestra Eva Reitepur, comisionada del INFOEM, que realizará la presentación de nuestra conferencista. Muchas gracias, buenas tardes. Doy la bienvenida y agradezco a nuestra ponente su asistencia y tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos en archivística. Melisandra Ramírez Aceves es doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid. Sus principales actividades son investigación y docencia, especialista en archivística. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México con adscripción a Ciencias de la Información Documental. Asimismo, es miembro del cuerpo académico Sociedad del Conocimiento de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha publicado libros y artículos cuyo tema central es la archivística y participa en diversos proyectos con el fin de llevar a cabo el rescate de fuentes documentales en archivos administrativos e históricos. Sin
sin más, cedo la palabra a la doctora Melisandra Ramírez Aceves. Bienvenida. Pues agradezco a las autoridades del Instituto de Transparencia por esta invitación y bueno, veo caras conocidas de mis entrañables profesores. Pues agradezco que hayan bueno, me gustaría hablar un poquito sobre justamente cómo es que la gestión de documentos, como bien lo comentó la maestra Martínez, se ha vuelto parte fundamental en estas políticas públicas que tienen que ver con la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información. Siéntanse ustedes libres, por favor, de interrumpir en el momento que ustedes si lo decidan para hacer esto de manera más interactiva y un poco, bueno, pues ver qué es lo que desde la teoría estamos proponiendo para dinamizar este proceso que tiene que ver con la gestión de los documentos. Como ya les comentaba, bueno, el derecho de acceso a la información se observa a través de tres diferentes elementos, que todos ellos, bueno, comparten una misma línea, que es justamente el derecho. Que empezamos por la parte de la rendición de cuentas, que en términos generales es una medida de control o fiscalización que el gobierno ha impuesto a sus funcionarios para que brinden la información que la sociedad requiere. Para poder llevar a cabo este proceso de rendición de cuentas, las instituciones pues tienen que hacer transparente su gestión pública. ¿Y qué es la transparencia? Pues no es otra cosa más que un instrumento que garantiza una sociedad mejor informada. Al mismo tiempo, bueno, para que la transparencia se pueda llevar a cabo, esta se materializa en un elemento que es el acceso a la información, que no es otra cosa más que la facultad concedida por ley que tiene la sociedad de consultar la información. Seguramente todos ustedes hemos oído hablar de la sociedad de la información, que tiene que ver justamente con este elemento que es tener acceso a la información o manejar la misma. México pretende insertarse en la sociedad de la información, y digo pretende porque a pesar de que existen autores que dicen que ya estamos insertos en ella, yo considero que todavía faltan algunos elementos que nos permiten hacerlo. Bueno, sin embargo, para que estas tres grandes esferas que tienen que ver con la rendición de cuentas, con la transparencia y con el acceso a la información se lleven a cabo de manera correcta, pues hay que plantear o pensar en hacer o llevar a cabo una revaloración de las tareas archivísticas. A esta revaloración le hemos denominado o se le conoce con el nombre de gestión documental. El término gestión documental se ha convertido en un elemento fundamental para poder, digamos, controlar la información contenida en los documentos y particularmente en los documentos de archivo, que no son poca cosa y ahora veremos por qué. Pero bueno, vamos a comenzar por definir lo que es la gestión documental. Esta es un conjunto de procedimientos o tareas u operaciones técnicas que, basados en el estudio y análisis de la producción, tramitación, utilización y uso de la información contenida en los documentos, tiene como resultado el establecimiento de normas sobre transferencias, eliminación y o conservación permanente y accesibilidad a las series documentales. ¿Por qué hablamos de esto? Porque finalmente, para que pueda darse este proceso de acceso a la información, pues necesitamos tener archivos perfectamente organizados. Y es justamente ahí donde impacta, ¿no? Estas políticas públicas. Entonces, en resumidas cuentas, bueno, los procedimientos o operaciones técnicas producto de la gestión documental, sumados al estudio y análisis de la manera en cómo se producen, tramitan y utilizan los documentos, nos va a dar como resultado una serie de normas que nos van a permitir, pues justamente, determinar qué se conserva en el archivo o qué se elimina.
Estas tareas a las que me he referido con anterioridad son fundamentalmente 4. Comenzamos por la identificación, la organización, la valoración y la descripción. Evidentemente, bueno, que nuestra parte, o la parte que nos interesa, pues es la parte de los archivos, ¿no? Sin embargo, bueno, el acceso a la información tiene muchas otras aristas que se pueden estudiar. Sin embargo, la que nos interesa es justamente esta. Vamos a ver detenidamente cada una de ellas. ¿Por dónde vamos a comenzar? Todos sabemos, porque somos producto, o más bien somos productores de documentos, que los documentos se generan con un único fin al principio, que es dar trámite a algún asunto administrativo. En cualquier dimensión, en cualquier institución, para cualquier actividad que llevemos a cabo, generamos documentos, en primer lugar, para resolver un trámite administrativo, y en segundo lugar, ya más tarde lo veremos, para fines históricos, para fines de investigación. Pero nuestro fin primero es ese, la tramitación diaria. Entonces, bueno, la identificación consiste en la investigación y sistematización de categorías administrativas y archivísticas en que se sustenta la estructura de un fondo. ¿Qué es eso? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de categorías administrativas y categorías archivísticas? Ahorita lo vamos a ver. Es decir, es el reconocimiento de las funciones que lleva a cabo la institución productora de documentos. Yo parto de la idea de que para generar documentos debemos partir de conocer las funciones institucionales, las funciones que cada uno de nosotros dentro de nuestras áreas llevamos a cabo. ¿Cómo las vamos a reconocer esas funciones? Bueno, hace un momento les comentaba que existen estas dos categorías, la administrativa y la archivística. Dentro de las categorías administrativas se encuentra, como ya lo he dicho, reconocer la función institucional, y esta la vamos a reconocer a partir de las disposiciones legales que rigen el funcionamiento de esa institución. De mayor a menor tenemos la ley orgánica, que a grosso modo pues da fe, constancia y testimonio de que la institución existe, ¿no? Y qué es lo que va a llevar a cabo, cuál es su misión, su visión, etc. Pero para que esta ley surta efecto, tiene que generarse un reglamento interno, que es el que va a permitir que esa institución lleve a cabo o ejecute las funciones encomendadas. Entonces, este reglamento interno, en principio, debería de establecer las áreas con las que cuenta una institución, pero también las funciones que cada una de esas áreas lleva a cabo. En términos archivísticos, esas áreas o departamentos de una institución es lo que conocemos en archivística como secciones. Y finalmente, los manuales de organización y los manuales de procedimientos. El organigrama nos va a permitir visualizar físicamente o ubicar visualmente cuáles son esas áreas de las cuales está compuesta la institución, y el manual de procedimientos nos va a contar paso a paso, tarea por tarea, el paso a paso de cómo llevar a cabo una función, desde que se genera desde que se inicia hasta que se finaliza. Y esto se los comento porque a mí me ha tocado observar que muchas instituciones, a pesar de que cuentan con estas disposiciones legales, muchas veces no hay una congruencia entre ellas. Es decir, en un documento aparece una función realizada por una área y en el organigrama no existe esa área, ¿no? Peor aún, el procedimiento no tiene nada que ver con las funciones establecidas en el reglamento interno, ¿no? Entonces, por donde hay que comenzar a gestionar los documentos y poner desorden es justamente por revisar estas disposiciones legales, hacer que empaten, hacer que sean congruentes. Una vez que se han establecido, entonces podremos determinar las categorías archivísticas.
que están dadas de mayor a menor por el fondo documental. Después las secciones, que como ya les digo, corresponden a cada una de las áreas que en principio deberían estar plasmadas en el manual de organización, es decir, el organigrama. Y luego vienen las series. Las series son producto de cada una de las funciones de cada una de las áreas. Esto es, si una área, por ejemplo, tiene encomendadas 10 funciones, porque así lo dice el reglamento interno y su manual de procedimientos, pues entonces 10 series documentales tienen que generar. Y muchas veces vemos que eso no sucede en la realidad, ¿no? Digamos, una vez que hayamos identificado la función y que sea congruente con el procedimiento administrativo, es decir, esa descripción pormenorizada y paso a paso de lo que de las tareas que se van a llevar a cabo para poder cumplir con la función, vamos a poder determinar qué documentos con nombre y apellido se generan producto de cada una de las tareas que previamente describimos. Esos documentos son los que nos van a permitir formar los expedientes. El expediente no es otra cosa más que la reconstrucción histórica del trámite llevado a cabo para cumplir con una función. Entonces, si ese trámite o esa función está establecida en las disposiciones legales, pues tiene que ser un asunto repetitivo, es decir, todo el tiempo lo vamos a llevar a cabo. De allí que recibe el nombre de serie, ¿no? Estamos generando series, documentos que se están repitiendo constantemente porque así lo determina la normatividad. Una vez que hayamos identificado estas dos categorías y que las hayamos puesto al tiempo, bueno, lo podemos hacer a través de un instrumento que podríamos denominar como Manual de Procedimientos Administrativos e Identificación de Documentos. Yo siempre he dicho que los manuales de procedimientos no están peleados o no deberían estar peleados con la identificación documental. Es decir, normalmente cuando el área administrativa genera los manuales de procedimientos, pues los hace solamente a partir de las dos primeras columnas, ¿no? Establece la función y establece el procedimiento administrativo. Yo propongo que agreguemos una tercera columna a la que le denominemos tipo documental, de tal manera que vayamos identificando los tipos documentales que se van generando, insisto, producto de ese paso a paso, y entonces ese conjunto de tipos documentales son los que deberían aparecer en el expediente y justamente respetando ese orden, ¿no? Desde que se comienza hasta que se culmina la función. No es complicado, ¿no? Simplemente es una tarea que implica pues mucha cancha, ¿no? Mucho trabajo práctico, ¿no? Pero si lo comenzamos a hacer desde el principio, pues vamos a tener al final archivos perfectamente organizados. Exactamente, ¿no? Un ejercicio y digamos un ejemplo de cómo podríamos visualizar esto, lo tenemos ahí. Ya que hicimos ese llenado de ese cuadro, podemos identificar las categorías archivísticas de esta manera. Tenemos el fondo documental, que es el Instituto de Transparencia. Tenemos una sección que es la Dirección de Administración y Finanzas. De esta dirección depende una subsección, que es la Subdirección de Recursos Humanos y Organización, y tenemos otra pequeña subsección, que es el Departamento de Recursos Humanos, Organización y Calidad. Se detecta una función, vamos a suponer que ese departamento tiene como función controlar o formar los expedientes del personal que labora en la institución. Bueno, le damos un nombre corto a la serie documental de tal manera que podamos reconocer fácilmente, ubicarlo, y le denominamos, por ejemplo, expediente único de personal. Ya que identificamos
todos los tipos documentales que se generan producto de esa función, entonces los agrupamos y tenemos ahí todos los tipos que en principio debería contener ese expediente, acomodados en ese orden. Y de esa manera estaríamos respetando lo que en archivística conocemos como principio de procedencia y, principio de orden original, que no es otra cosa más que pues esa ordenación de manera pues no cronológica, sino más bien de acuerdo a cómo se fue generando el trámite, ¿no? Y eso más adelante pues nos va a permitir reconstruir el procedimiento, pero también la historia de la propia institución a partir de los documentos que generó cada uno de los departamentos. Pasamos a la segunda tarea de la gestión documental, que es la organización. La organización es la operación intelectual y mecánica por la que las diferentes agrupaciones documentales se relacionan de forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales para revelar su contenido e información. Y hablo de que es una operación intelectual y mecánica porque se subdivide a su vez o contiene a su vez dos pequeñas tareas. Por un lado la clasificación, que es la operación intelectual, y por la otra la ordenación, que es la operación mecánica. ¿Qué es una y qué es la otra? La clasificación es, en términos generales, dividir o separar por clases algo, lo que sea, ¿no? Y en este caso, pues lo que vamos a separar por clases pues son documentos. La clasificación se materializa en un instrumento que seguramente todos ustedes han oído nombrar, que es el Cuadro General de Clasificación Archivística, que es el primer instrumento de recuperación intelectual de los documentos. ¿En qué consiste? El cuadro de clasificación lo vamos a hacer a partir de esa identificación previa que ya elaboramos y de la cual se derivaron secciones y series. Entonces lo que hacemos es, en primer lugar, jerarquizar esas secciones y cada una de las series por sección. En este caso, por ejemplo, tenemos una sección, recursos humanos, y tenemos pues, 3 series, expediente de personal, pagos de nómina, reclutamiento de personal. Y así como esos 3 podemos tener tantas series como funciones tenga encomendada cada una de las áreas. Y el segundo elemento de la clasificación será la codificación. La codificación es el establecimiento de un código de clasificación para cada fondo, para cada sección, para cada serie, para cada expediente, y podemos incluso clasificar también tipo por tipo documental, si así lo queremos, ¿no? Esta codificación puede ser numérica, puede ser alfabética o puede ser una combinación de ambas, dependiendo del tamaño de la institución. Cada institución elige su propia clasificación. Pasamos a la segunda, digamos, ya que hicimos esta parte intelectual, que requiere, insisto, horas de trabajo, pero van a ser mucho menos las horas de trabajo si partimos ya de una identificación previa. La segunda parte será mucho más fácil, que es la ordenación. Y la ordenación no es otra cosa más que el acomodo físico de los documentos en estantería. Y ese acomodo, llamado ordenación, lo vamos a poder realizar a partir de la elaboración del cuadro de clasificación archivística. Es decir, esa ordenación física tiene que estar acorde con el cuadro de clasificación. Así como aparecen las secciones distribuidas en el cuadro de clasificación, de la misma manera tendrían que aparecer en principio acomodados físicamente en estantería. Y ya después de eso podemos hacer cualquier otra cosa, como
señalizar, por ejemplo, los anaqueles o las propias baterías o las propias charolas, ¿no? Ponerles un recuadro que nos diga qué es lo que contiene cada batería. La siguiente tarea es la valoración. La valoración consiste, como su nombre lo indica, en establecer valores a los documentos. Y bueno, como ahí nos dice la definición, es analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales, fijando los plazos de transferencia, acceso y conservación permanente o eliminación definitiva. Es decir, la valoración es la tarea más delicada del proceso de gestión documental, porque de esta depende qué conservamos y qué destruimos. Y es también como el acta de nacimiento, ¿no? Establecemos en qué plazo se van a transferir los documentos de un archivo al otro. Y la valoración se da por dos razones. O bien valoramos para conservar permanentemente los documentos, o bien valoramos para eliminarlos definitivamente. Una vez que decidamos lo uno o lo otro, es decir, conservar o eliminar, ya no hay marcha atrás, porque hay una serie de disposiciones legales que también sancionan, ya sea, sobre todo la eliminación de los documentos, ¿no? Es más, si al archivo histórico se nos coló un documento que no debió haberse colado porque debió haberse destruido previamente, una vez que llega al archivo histórico no hay poder humano que permita que ese documento sea destruido. Entonces, por eso es tan importante la fase de valoración. Y como todos sabemos, el sistema de archivos está compuesto por tres tipos de archivos, valga la redundancia. Tenemos archivos de trámite, archivos de concentración y archivos históricos. Es la cadenita que seguimos. Los archivos de trámite son, como bien lo saben ustedes, la primera fase del ciclo vital de los documentos, y los documentos están en esa primera fase durante el tiempo en que está vigente el documento, mientras llevemos a cabo la tramitación de un asunto. Una vez que culminemos el trámite administrativo, lo pasamos al archivo de concentración para esperar un tiempo prudente y determinar si ese documento sigue siendo vigente para trámites administrativos, o bien ya decidimos qué hacemos con él. Si conservamos o eliminamos. Y finalmente la parte de archivo histórico, que es donde ya la sociedad en general podrá tener acceso a este último, pues con fines fundamentalmente de investigación, educativos, culturales, en fin. Mientras tanto, los dos primeros archivos, que se conocen también como archivos administrativos, pues no podemos determinar su uso histórico o su uso para fines investigativos, porque finalmente se encuentran realizando trámites administrativos. Entonces, bueno, la valoración se lleva a cabo, o existen dos tipos de valoración. La valoración primaria, que es la que hacemos cuando vamos a transferir los documentos por primera vez del archivo de trámite al archivo de concentración. Ahí se hace una primera depuración de los documentos, porque como bien sabemos, lamentablemente, no todo lo que se genera puede ni debe ser conservado. No hay capacidad suficiente, ni personal, ni espacial, para almacenar tantos documentos. Y cada vez se va haciendo más complicada la conservación de los documentos, producto del crecimiento de la población, que lleva a que las instituciones crezcan, ¿no? Que desarrollen más funciones y por lo tanto se generen más documentos. Y si a todo este complejo le agregamos el uso de la tecnología, que también es cierto que por un lado nos ha venido a facilitar un montón las cosas, por otro lado nos ha venido a complicar, ¿no? Porque creemos que el documento electrónico va a venir a resolvernos muchos de los problemas que tenemos con el documento impreso. Sí es cierto, en parte, ¿no? Porque yo lo que pienso es que si no hemos logrado todavía resolver el problema de organización del documento impreso, pues estaremos listos
para gestionar los documentos electrónicos. Entonces, es exactamente lo mismo, simplemente lo que cambia es la plataforma. Mientras que uno está impreso, el otro es electrónico. Pero seguimos, así como acumulamos los espacios físicos de documentos en papel, pues el ciberespacio igual lo estamos saturando de bits. Entonces, bueno, la segunda valoración es la que se lleva a cabo cuando pensamos en transferir o no los documentos del archivo de concentración al archivo histórico. Bueno, no es lo mismo valorar del archivo de trámite al de concentración que del de concentración al histórico, los fines son diferentes. La valoración primaria se lleva a cabo determinando tres valores fundamentales. En primer lugar, un valor administrativo, es decir, en ese momento pensamos si el documento sigue siendo de utilidad para fines administrativos, es decir, sigue siendo útil para resolver el trámite administrativo dentro de la institución o no. Si ya no tenemos ese valor, entonces podemos presumir o pensar en que puede ser transferido al archivo de concentración. Tenemos un valor legal. El valor legal, como su nombre lo indica, sirve pues para llevar a cabo algún trámite legal, jurídico. Si ese documento todavía no sirve para llevar a cabo estos trámites, digamos, tiene este valor legal, pues entonces pensamos si valoramos o no valoramos, ¿no? Es un condicionante para poder transferir documentos. Y finalmente un valor fiscal. Determinamos si el documento todavía es de uso para fines fiscales, es decir, para hacer declaraciones anuales, etcétera, o no. Si todavía reúne estos valores, entonces no transferimos el archivo de concentración. O si lo transferimos, pero en espera de que esos valores culminen, se terminen, se acaben. Hay un autor, Elio Lodolini, que es italiano, que él establece que el plazo de conservación de los documentos en archivo de trámite tendría que ser, o él propone, de 5 años. Sin embargo, y bueno, en algunas disposiciones o en algunas instituciones de este país yo he observado que cumplen ese periodo de 5 años. Sin embargo, también hay que tener cuidado con esos plazos, porque finalmente no son los plazos de nuestras administraciones. Y hay que pensar en ajustar esos plazos a los plazos administrativos de las instituciones mexicanas. La valoración secundaria se lleva a cabo, como ya lo vimos previamente, para ver si conservamos o eliminamos o bien si transferimos al archivo histórico. ¿Qué vamos a pensar o qué vamos a determinar del documento para que sea susceptible de ser transferido a un archivo histórico? Pensemos que cuando el documento llega a esta última fase, como ya les comenté, va a servir para cubrir valores para fines de investigación, es decir, el investigador o el público en general va a poder acceder a este archivo y consultar estos documentos que se encuentran ahí, pues ya sea para realizar alguna actividad académica o bien de investigación, ¿no? Y a partir de ahí es que se reconstruye la historia de un país a partir de la reconstrucción de la historia de las instituciones. Entonces, bueno, determinamos si el documento cumple con estos tres valores. Valor informativo. El documento, más bien, el contenido del documento contiene información útil para el investigador, ¿sí? ¿No? Si no la tiene, pues pensamos en no conservar, ¿no? Sino más bien en destruir. Si lo tiene, hay que determinar, hay que pensar que si lo conservamos. Un valor testimonial. El documento, el contenido más bien del documento, da testimonio de un hecho sucedido en algún momento determinado de la historia, sí o no, y entonces valoramos. Y finalmente un valor evidencial. ¿Esa información contenida da evidencia de algo, sí o no? ¿Sí? Entonces, estos son los tres tipos de valores que aplicamos.
algo importante que hay que tomar en cuenta es, y que debemos observar, es la valoración se lleva a cabo con el fin de conservar un máximo de información en un mínimo de documentos. Es decir, la información no se destruye el documento, pero la información perdura. ¿Vale? Entonces no se trata de destruir por destruir y destruir evidencias. Siempre hay un registro que queda sobre los documentos que se destruyeron. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a recuperar la información que se destruye? De los documentos o de los documentos que se van a destruir, hacemos registros, hacemos ya sea inventarios, guías, catálogos, pero de ninguna manera la información se tiene que perder. La valoración se materializa en un instrumento que también seguramente todos ustedes han oído nombrar, que es el catálogo de disposición documental. Y se establece o se diseña más o menos de esa manera. Tenemos un código de clasificación que lo rescatamos, ¿recuerdan de dónde? Del cuadro de clasificación que ya previamente tenemos, ¿no? Tenemos la serie y la subserie que también nos traemos del cuadro de clasificación. Y después establecemos plazos de conservación. Los plazos de conservación es determinar los tiempos o el periodo de tiempo que va a permanecer las series documentales dentro de cada uno de los archivos. Entonces determinamos, bueno, en primer lugar determinamos qué valores tiene. Si tiene valores administrativos, legales o fiscales. Eso nos va a permitir tener una guía de si todavía el documento es útil o ya no. Por eso es importante el establecimiento de los valores. Y finalmente, bueno, establecemos las vigencias administrativas. ¿Cuánto tiempo va a estar el documento en el archivo de trámite? Lo podemos establecer desde un mes, 15 días, hasta años. ¿Cuánto tiempo va a estar en el archivo de concentración? Y finalmente sumamos el tiempo total que va a estar la serie documental en el archivo administrativo. A partir de ahí, digamos, esa primera parte es la parte de control de los documentos en archivo tanto de trámite como de concentración. Ya después determinamos qué va a suceder con esos documentos y esa decisión la tomamos en el recuadro que dice técnicas de selección. Ahí determinamos si vamos a dar de baja la serie documental cuando haya culminado la vigencia administrativa, si la vamos a conservar totalmente o si vamos a elegir una muestra. Y para poder determinar esos tres elementos, establecemos políticas adicionalmente, ¿no? Si vamos a dar de baja, ¿cómo vamos a dar de baja los documentos? Si vamos a conservar totalmente, entonces, ¿cómo va a ser el proceso de transferencia al archivo histórico? Y si vamos a elegir una muestra, ¿cómo vamos a determinar esa muestra? Finalmente vendría una columna de observaciones donde podemos poner cualquier información adicional que consideremos y una columna que no puede faltar, sobre todo porque el Instituto de Transparencia nos va a estar vigilando, ¿no?, a los sujetos obligados, que es si la información es reservada o confidencial. Y ahí determinamos los plazos que las instituciones hayan determinado para reservar o hacer confidencial esos documentos. Y de esa manera tenemos nuestro catálogo de disposición. Y la última de las tareas de la gestión documental es la descripción. Y la descripción es como ya comentamos, la última tarea de la gestión documental, en la que se elaboran los instrumentos que facultan el conocimiento y la consulta de los documentos para diversos fines, ya sea de control, de consulta, de investigación, en fin. Describir un documento significa enumerar sus cualidades y los elementos fundamentales para su reconocimiento. ¿Para qué describimos? ¿Para qué elaboramos catálogos de disposición documental? ¿Para qué elaboramos cuadros de clasificación? ¿Para qué elaboramos inventarios, etcétera? En un primer momento los elaboramos para tener un control sobre los documentos que se generan. Hasta ahora no se nos ha ocurrido llevar a cabo auditorías de información. Pero ahí les cuento el día que nos impongan una auditoría de información, ¿no? Que vamos a
hacerlo. Entonces, bueno, pues lo tenemos que hacer. Entonces, en un primer momento, esos instrumentos nos permiten controlar la información, nos sirven como un instrumento para estar informados de lo que tenemos, y en un segundo momento, que es cuando ya están en el archivo histórico, pues para evitar la manipulación directa del documento cuando este ya está en la última fase del ciclo vital y que es para conservación permanente. Entonces, bueno, los instrumentos de descripción se llevan a cabo en todas las fases del ciclo vital. Tenemos archivos de trámite, perdón, en los archivos de trámite se llevan a cabo instrumentos de consulta y control, en los de concentración, instrumentos de control, y en los históricos, instrumentos de investigación. Y seguramente todos ustedes han oído hablar de estos instrumentos. Entonces, en el archivo de trámite hacemos esos cuadros generales de clasificación que ya comentamos, los catálogos de disposición, inventarios, registros, guías simples, en fin, simplemente para tener un control y poder consultar la información que tenemos. Y en los archivos históricos llevamos a cabo instrumentos de investigación que fundamentalmente son las guías, los inventarios y los catálogos, y que son los que nos van a permitir pues construir o conocer o tener un control sobre los documentos históricos que resguardan nuestros archivos. La descripción, por tanto, es la elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y, en su caso, de las partes que lo componen, mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos que hemos generado a lo largo de nuestra historia, así como su contexto y el sistema institucional que los ha producido. En otras palabras, es la tarea que permite que se cumpla con la política pública de acceso a la información. Entonces, como se pueden dar cuenta, la gestión de los documentos, que forma parte de los archivos, no puede estar desligada de estas políticas públicas que hoy en día pues, están teniendo más vigencia que nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que pensar en gestionar los documentos para poder tener acceso a la información tal como lo están demandando nuestras disposiciones legales, no solo en el país, sino en los estados y en los municipios. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos ampliamente la participación de la doctora Elisandra Ramírez Aceves. A nombre de los integrantes del Pleno del Instituto, la maestra Zulema Martínez Sánchez hace entrega del conocimiento y obsequio a la doctora Elisandra Ramírez Aceves, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. A continuación, la doctora Elisandra Ramírez Aceves hace entrega a la maestra Zulema Martínez Sánchez la donación de libros para fortalecer la Biblioteca Constitucional de 1916-1917 y el Instituto de Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México Municipal. Para concluir con este evento, cedo la palabra a la maestra Zulema Martínez Sánchez, comisionada presidenta del IFOEM, para compartirnos un mensaje final. Muchas gracias. La verdad es que yo sí tenía dudas, pero me daba pena interrumpir y la verdad es que no me voy a quedar con ella, porque justamente tenemos una solicitud de información que se convirtió en un recurso en donde están pidiendo los documentos históricos referentes a un sujeto obligado que estaba por aquí, que en este momento ya no lo veo, pero que nos resulta interesante saber y tener muy en cuenta a partir de qué año se podrían considerar históricos y hasta dónde, de verdad, todos esos documentos
tendrían que pasar a ser históricos o no. Entonces sí es un tema relevante porque aparte, y hasta dónde, si es histórico, es motivo de una solicitud de información. Si al ser ya histórico, entra el DAI o no entra el DAI. Es un tema importante para nosotros porque hoy estamos en la crisis de resolver ese recurso de revisión. Yo lo presenté la semana pasada y lo retiré porque me hizo mucho ruido el saber si aun cuando es histórico es un motivo de acceso a la información y a partir de qué año lo consideramos histórico. Sí, no, perfecto, y muy buena pregunta, porque en efecto muchas veces dudamos, ¿no?, de esas vigencias administrativas. Se considera histórico a partir de que la institución establece los plazos de vigencia. Por eso es importante que cada institución lleve a cabo el proceso de valoración, porque la institución tiene que tener conocimiento de cómo maneja sus documentos y determinar cuánto tiempo le es de utilidad administrativa y a partir de qué momento deja de serlo. Entonces, no es que haya tiempos establecidos, insisto, a diferencia de lo que propone el italiano Logrini, que él dice 5 años para archivo de trámite, 25 en concentración, sumamos 30 y de esa manera se vuelve histórico. Entonces, cada institución es la que debería de establecer sus propios plazos administrativos, porque no funcionan de la misma manera, no aplican de la misma manera para una institución que para la otra. Eso por un lado, y la otra pregunta era... exacto. Es que ese también es una pregunta que todavía no termina de resolverse, en el sentido de que en principio se supone que el documento, cuando se encuentra en archivo histórico, pues tiene que ser de acceso público, ¿no? Toda la sociedad tendría que tener acceso al documento histórico para poderlo consultar, no debería de haber restricciones. Eso a lo mejor todavía es un asunto que no termina de quedar claro en nuestra propia legislación, pero en principio tendría que quedar. Sí. Decía que en primer término la historicidad del documento no está determinado por su antigüedad, sino por la información que contenga, es decir, por la importancia de la información. En ese sentido, no se puede determinar que en 25 o 30 o 50 años o 100, o lo que sea, un documento pasa a ser histórico, repito, por el tiempo, por su antigüedad. En ese sentido, cuando se da la valoración secundaria, hay que analizar la información que tiene el documento y el caso, el expediente, etcétera, para determinar la historicidad de los documentos y si pasa en un momento dado o cuándo pasa. Si es que tiene ese valor, cuándo pasa. Eso sí se puede determinar cuándo pasa el histórico en tiempo, pero no la historicidad del propio documento. Claro, tenemos ese grave problema de los documentos que ya están en nuestros llamados archivos históricos, en realidad todos son históricos. No, ¿verdad? Digo, y no, algunos claro que sí. Una, y dos, de que tenemos el problema de que cuánto deben de pasar los documentos, por ejemplo, un archivo de concentración o un archivo histórico, justamente para cuestiones como la que usted plantea. Por ello es que en el proyecto de ley general de archivos se está considerando que sean 70 años, están rellenados los 70 años, se pueda, de lo que ya están, de lo que ya están llamados archivos históricos, se pueda consultar, digamos, brevemente. Y los nuevos que vayan a pasar, pues en cuanto pasen a ser archivo histórico, no tienen ningún tipo de restricción para su consulta, excepto desde luego los que se refieran a datos personales, que ahí sí también en el proyecto de ley se contemplan ciertos mecanismos que deben de seguirse para poder dar acceso a esa información en un momento dado. Gracias.
El tema es el supuesto que plantea, yo voy a llegar con ganas de terabytes, los exabytes, y voy a solicitar a la gente por transparencia que entregue todo. Hay que ver, los documentos no están sujetos solamente por una disposición normativa, tenemos que correlacionar otras. El caso que menciono, por ejemplo, la ley de monumentos históricos, tiene una más larga, por supuesto, documentos, establece qué criterios se tiene que hacer para los documentos históricos. Es la excepción, inclusive, del concepto de transparencia. Y la otra es que tendríamos que ver cuál es lo histórico, porque aún, como dice el maestro, si fueran 70 años, yo tendría que describir los decretos y la Constitución de 1827, ¿no? Hemos visto que no. Pues tendríamos que valorar los criterios de historicidad a la luz del contenido. Y la otra, tendríamos que regresar al principio de transparencia y de acceso. No es el objeto, no es el hacer deidad al cuerpo documental, es buscar la función de la actividad. Gracias, buenas tardes. Nosotros como sujetos obligados hemos dado algunas respuestas de documentos históricos, incluso porque la solicitud así lo exige. Entonces, como dice más claro que el maestro Boiso, no podría hacerlo. Hay documentos que nacen siendo históricos, entonces no tendría nada que ver con la temporalidad, ¿no? Pero sí, ya hay norma que nos dice, como lo dice la doctora, los maestros, en tiempo, ¿no? Desde 5, 30, 70 años. Nosotros también tenemos el caso que para poder hacer pública parte de todo el acervo histórico que tiene la universidad, no podemos publicar ciertos documentos a partir de 1947 para acá. ¿Por qué? Porque ya la ley lo exige, ¿no? Entonces, todo lo del 47 atrás, a 1828, por supuesto que es público, porque ya están dentro de un archivo histórico. Claro, hay requisitos que el investigador, que el público tendrá que tener para poder accesar a ellos. Pues no cabe duda que todos los días aprendemos algo nuevo. Yo quedo satisfecha con mi duda, y con base en ello resolveremos este recurso de lo que les platicábamos hace unos momentos. También quiero hacer referencia a que nosotros siempre hemos comentado y siempre nos atrevemos a decir: el acceso a la información no tiene por qué ser una carga adicional, tendría que ser parte de nuestra actividad diaria. Si todos documentamos el ejercicio de nuestras funciones, el acceso a la información es entregar lo que estamos haciendo de manera documentada. No debiéramos entregar ni hacer documentos ad hoc, debiéramos entregar lo que estamos haciendo todos los días y lo que todos los días estamos dejando en un testigo. Es lo que debiéramos entregar como acceso a la información. Pero a veces el acceso a la información se convierte en una pesadilla, porque no tenemos documentado lo que estamos haciendo. Con esto yo concluyo. Pues agradecemos enormemente la participación de la doctora Melisandra Ramírez e involuntariamente de los expertos en el tema, que mediante esta conferencia colaboran con nosotros en la información de más y mejores herramientas para reconocer a los archivos en toda su definitiva trascendencia. Estamos seguros, doctora Melisandra, que sus palabras tendrán un impacto positivo en el quehacer de quienes hemos presenciado esta actividad, en especial en la mía. Voy a aprender mucho. Nuevamente agradezco la presencia y la atención de todos ustedes, recordando que el INFOEM, ante todo, es el aliado de los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, las cuales tienen la correcta gestión documental como uno de sus ejes fundamentales. Muy buenas tardes, gracias a todas y a todos por su presencia.